Venezuela, Bolivia, de alguna manera Nicaragua, México en los próximos 6 años, 10 años quizás, no sé, para dar este cambio. Y entonces, ¿qué papel va a jugar la política educativa que nos presenta este nuevo gobierno? Y con respecto a eso, ¿a cuál es nuestra posición política frente a la crisis, a la coyuntura histórica o a la coyuntura cíclica? Lo que nosotros queremos y podamos hacer desde el ámbito educativo. Yo dejo ahí la pregunta porque no es verdad de respetar un tantito, sino que quizá tengo que ponerme a estudiar. No, y aparte la bola de cristal está todavía muy empañada. Sí, todavía no podemos verlo, ¿no? Sí. Pero sin embargo es un llamado de atención, es un asterisco de que tenemos que pensar en eso para tener criterios de juicio, de análisis de la propuesta que nos presente. El segundo ejercicio, perdón, el segundo ejercicio era la cuestión de la historia. De la línea del tiempo, de cómo se van moviendo las cuestiones económicas, políticas. ¿Qué le complementaron de esa secuencia? Nosotros nos atoramos un poco en la cuestión educativa, porque nosotros consideramos que más bien la parte educativa tiene que ver con las reformas que se han hecho a los programas y planes de estudio. Eso por una parte. Por otra parte están las condiciones de políticas o del contexto político en el ámbito educativo. Entonces, en el ámbito de la modificación de los planes y programas de estudio, pues todo arranca en el 72 con los acuerdos de Chetumal. Cambian con de las materias a las asignaturas. Hay un cambio en el modelo pedagógico. De ahí surge la tecnología educativa, que tuvo su boom en los años 80. Después viene la didáctica crítica en la década de los 90. Y luego ya viene ¿cómo le llaman eso? Los programas ajustados. Así es. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Bueno, todavía es una continuidad entre la didáctica crítica y el reconocimiento de las habilidades del ser humano, que es esa idea de que el alumno tiene que ser formado de manera reflexiva, participativa, creativa. Roles de intercambio de roles entre el docente y el alumno. Era apuntando un poco a la democratización de la educación, ¿no? O sea, la participación, la apertura entre el docente y el educando, ¿no? Es cuando ya dejan de existir estas plataformas y se hacen las sillas, no con estas paletas, sino sillas sin paleta y mesas, ¿no? Y luego viene ya la siguiente parte que más acabada con una propuesta pedagógica, que es el sistema por competencias, que es lo que hasta ahorita se encuentra, que ya está reconociendo sus errores, y ahora la nueva moda en cuestión pedagógica tiene que ver con cuestiones de ecopedagogía, ¿no? O sea, ya se ve esto como un sistema en donde existen relaciones humanas, relaciones emocionales, la famosa, sí, bueno, yo lo conozco como ecopedagogía, ¿no? Es la cuestión, por ahí está apuntando hasta ahorita, ¿no? Digamos que esa es la transición en las etapas en cuestión de educación. Ahora, en cuestión de política educativa, o más bien, pues sí, de política educativa, tiene que ver con las relaciones que tiene el gobierno con el sistema magisterial en su conjunto. Ahí vienen las interrelaciones entre el sindicato, las políticas que emanan de la SEP, que tienen que ver con la cuestión de la distribución de los recursos financieros, la formación de los materiales didácticos. Acuérdense que, digamos, vamos a ver esa línea de historicidad, no histórica, historicidad, que cuando empiezan los libros de texto gratuito empiezan por ahí por los 50, 60, ¿no? Se forma la Comisión Nacional de Texto Gratuito, con la política educativa, se mantiene y desaparece la Comisión Nacional de Texto Gratuito, ¿no? En la década de los 80, me parece. Por la Liga de la Decencia. Vuelve a reconocer
ahí ves cuando este es el boom de las editoriales, ¿no? Y a última fecha vuelve a tratar otra vez de poder reconstruirse la Comisión de Libro de Texto. Es un ejemplo, ¿no?, de la variación de la política de la SEP para en relación con el magisterio. Ahora, también viene la formación, a la otra política que hay que reconocer en este ámbito de la cuestión educativa, de la política educativa, es la formación del docente. Porque, bueno, queda acá, es cuando se forma la Universidad Pedagógica Nacional, ¿no? Tratamos de darle un contexto más universal a la formación del docente, en contraposición a la normal superior, ¿no? Que por cierto fue un intento de desaparición o de reconversión de la normal en el 72. Y viene también el intento de desaparición de las normales rurales con los institutos de formación tecnológica, los ITOs, ¿no? El Instituto Tecnológico Operativo Regional, algo así también de los institutos tecnológicos. Otra política es la que tiene que ver con la formación tecnológica, porque bueno, hasta el 80 todo estaba regido por el Instituto Politécnico Nacional. Se forman con Echeverría los institutos tecnológicos, que fue el primer golpe así en contraposición contra las normales rurales, con el fin de formar técnicos especializados. Es la aparición del CONALEP, de los SHs, de los CETIS, de la conversión de la vocacional a CECITS en el Politécnico, y también algo muy importante, la desaparición de la ENAMATIC en el 84, que ahí ya no se ha recuperado esto. Entonces ya haciendo la recapitulación de la política educativa. Ahora, en el terreno laboral, bueno, pues ahí está del periodo hasta 1989, vanguardia revolucionaria y todo el chavismo sindical, ¿no? Es la aparición de la CENTE ahí en la normal superior, y la CENTE se forma en los cursos de verano de la normal superior, por ahí del 75, por ahí así, 76, y la primera convocatoria es el 78, cuando desaparecen los cursos de verano de la normal superior y que lo retoma la normal en Oaxaca, creo que fue. Y ahí sí ya la historia de cómo se surge, pasa a Chiapas, pero ahí sale la convocatoria y es una de las primeras reuniones, pero es más o menos como un proceso de formación de la CENTE, ¿no? La declaratoria sale en Chiapas, más o menos por ahí va el asunto. Pero entonces surge la CENTE, pero también había otros grupos que eran de carácter contestatario. Recordemos que el antecedente fue el Movimiento Revolucionario Magisterial, el MRM, con Otón Salazar en el 64, que sigue, ese movimiento nunca se perdió, se más bien como que se fue diluyendo y al final se absorbe en el proceso de formación de la CENTE. Bueno, también estaba el otro. Bueno, es que el sindicato realmente es un conjunto es un mosaico de opciones políticas, y en el sindicato hay que recordar esto, a partir del almonazo, cuando surgen que el Partido Obrero Socialista, y había referentes en la CENTE, el Partido Obrero Zapatista, y también estaban ahí en la CENTE. Yo me acuerdo de Santa María, ¿no? Sus discursos ahí del Pozo, ¿no? Y contra los trotskistas acá, con Sainz y Chicochea, Peñado y todos ellos. Y luego la otra, o sea, todos los partiditos, el PST, el ferrocarril, ¿no? El Partido del Frente de Reconstrucción Nacional, que le dijimos allá, de donde viven los chuchos, y tuvo esa referencia también en el sindicato. Digo, todo eso yo lo viví porque pues, en el 89 se daban esas discusiones interminables. Y a nivel nacional, la CENTE ocupa los espacios, se los quitan al PPS, a todos, porque los periodistas se quedan dentro de vanguardia, se queda ahí, pero todos los que eran PPSistas, pues, y se vuelve la oposición en las escuelas con discursos de izquierda también. Sí, porque casualmente esto pega también o permea con la desaparición de algunos partidos. Recuerden que los tradicionales eran el PPS, el PAN, el Partido Auténtico y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y de repente salía ahí el Partido Demócrata Mexicano.
pero eso surge todos en los 70s, y la aparición, por primera vez, la reaparición del Partido Comunista, ¿no? Y todos ellos tenían su referente en el sindicato, ¿no? Porque ahí es donde se daban las discusiones ideológicas. Entonces, luego viene el parteaguas en cuestión de política educativa, de política laboral educativa, pues con la primavera del 89, eso sí es un hecho histórico, ¿no? Porque se rompe con la hegemonía de vanguardia, surge el borriguismo, pero también muchas de los beneficios laborales que hoy se gozan, ahí se fortalecieron. En fin, bueno, ahora la otra parte que ahí nos atoramos un poco, ¿no? Porque también decíamos nosotros, y ya es que nos sonó mucho cuando dices que la reforma educativa surge tras el movimiento estudiantil del 68. Nosotros decimos no, porque más bien las reformas educativas obedecen a las necesidades económicas del país y van muy pegados con las modas económicas que a nivel mundial existen. Y todo empieza, yo creo que el año de parteaguas es 1948, cuando se forma el Plan Marshall para Europa y la Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina, la CEPAL, que fue en ese año. Y que por cierto sí fue en Chile, y ahorita estamos revisando, es una mexicana desde el 2008 la que detenta la presidencia de la CEPAL, y las indicaciones que da la Comisión Económica pesan muy fuerte. Entonces, pero las reformas educativas más o menos como que van pegadas con los acuerdos internacionales. Eso es lo que verdaderamente pesa. Ahora, por eso, bueno, decíamos un poco en desacuerdo con esto de la reforma educativa tras el movimiento estudiantil. Lo que pasó en el movimiento estudiantil es de que cuando salen los muchachos de esa época, todos golpeados, o sea, los universitarios, se forman en el 71, o sea, 71, 72, 4 años después, los SHs y las FES. Y entonces todos los que somos SHeros, pues nos formamos todos niños en el 68, y ahí sí podemos hablar de un impacto educativo, pero a nivel universitario, no de educación básica, ¿no? Porque los maestros de educación básica siguen siendo los mismos que venían de todo el movimiento magisterial anterior, que es una escolanza. Ahora hay una cuestión aquí que pega mucho. En los 80s, con Salinas, con De la Madrid, empieza una reforma en las secretarías, una reforma en las estructuras. Desaparece, por ejemplo, había la Secretaría de Programación del Presupuesto, la desaparece y queda Hacienda. Y en esa época, todos los burócratas, ¿a dónde iban a parar? Al magisterio. A técnicas. Hay que aclarar ese detalle, porque ahí viene la rencilla fea entre los normalistas, universitarios, técnicos, y pues ya, claro, un universitario biólogo pues tiene un caudal de conocimientos técnicos, prácticos, que un docente, y el docente pues ve al biólogo que no sabe dar clases y pues oye, aquí es otra cosa. Y entonces ahí viene, todo eso impacta directamente en la educación de a pie, ¿no? La que está en las aulas. Ahora, bueno, eso es lo que nos atoramos, que estamos platicando, no sé si me faltó algo. Y la parte cultural, que era la que nos tocaba. La estamos reconstruyendo ahorita. La estamos reconstruyendo porque, mira, cuando hablas aquí de los 70s, es que también ahí hay otra situación. Mira, en las 70s, ¿qué era lo que había? El fútbol. Yo me acuerdo de eso porque por ahí en el 71 yo le fui al Cruz Azul y salvó mi adolescencia, la verdad, sí, porque fue campeón 3 años seguidos. Es eso, ¿cómo se llama? Los pantalones eran una moda, los chavos usaban pantalones topeca, acampanados aquí, y eran las minifaldas, wow, estaba muy bueno. Y luego el rock era de Angélica María, de Raúl Vale, Polanca, ¿no? César Costa era el remedio de Polanca ahí en Estados Unidos. Y bueno, algo que sí, a Vándalo, eso sí fue un parteaguas en el rock nacional y pasado. Tronaron ahí
esa parte de la banda vale la pena pasarlo, porque ahora que escuché yo a la revolución de Emiliano Zapata con los Nasty Sex, no le pedía nada en esa época, ya oyendo digamos, a los crímenes, con Suzy Kyun, nada le pedía en calidad musical a lo que se desarrolló en esa época con esos grupos. La verdad ahí algo pasó que le dio miedo al presidencialismo de esa época y les sonó feo, pero una calidad musical muy buena. Bueno, ahí también surgen las radionovelas, la RCS. Es que ahí también se parte aguas. En lugar de ver hacia el asunto de la popularidad de los grupos musicales, entra ya bien el asunto de las buenas conciencias, todo esto con el chuto, con toda esa parte de los regentes, y entonces se controla, pero entonces libera del otro lado lo que veíamos, las telenovelas, en la Televisa. Lágrimas Correcto. Bueno, aquí en la ciudad fue el boom de la zona rosa. Yo me acuerdo que estaba adolescente y eso era como París, una cosa está bien bonita esa. Bueno, después, ya en los 75 hubo un fenómeno ahí, la segunda década de los 70, porque empiezan las películas de las ficheras, ¿no? Y yo me acuerdo, pues yo tenía 15 años y no me dejaron ir a ver las películas de noche, que sí la vi. Pero como que era con la intención de que el cine nacional fuera para abajo. Yo pienso que era económica. Bueno, era de becas y en ese entonces. Bueno, era la película Las Ficheras, el rock metal ya no era el rosita ese de los TikToks, sino ahora era Guns N' Roses, acá Black Sabbath. Bueno, en los 70 de Black Sabbath, Kiss, Queen. No había nada, Los que llegaron. ahí se acabó. Luego viene también, en esa época en la ciudad, bueno, es que aquí nos hace falta el referente nacional, pero aquí en la ciudad en esa época eran los tigris, tábaros, o sea, no había sábado o domingo, los 15 años, las modas, y era cerrón de calle, y los sonidazos aquí enormes, es un aspecto cultural de nosotros bien propio. Luego viene también, por contraparte, los hoyos funky. Ahí es donde se recupera el rock, el underground, ¿no? Ahí están el Trisol y My Bandido, bueno, Botellita de Jerez, Panteón Rococó, todos esos surgen ahí. Que eso no, la Botellita de Jerez. La Botellita de Jerez, digamos el estilo, ¿no? Ahí. Luego viene también, y entonces, ahí es donde pegan lo que él dice, las famosas ligas de la adolescencia que empiezan ahí a tachar que esas películas. Curiosamente, a ver, no sé si vieron La Viuda Negra, con esta Chichela Vega. Gisela Vega. Eso está, el llanto de la tortuga. Esa película, La Viuda Negra, es bien pesada. Bueno, comparada con el crimen del padre Amaro, es Rosita con La Viuda Negra. Y curiosamente se vio en la época de los 70. Ajá. Y ahí surge la Liga de las Esencias, ahí sí es cierto, están bien pesadas. Que después esa Liga de las Esencias evoluciona con Provida, con Serrano Limón 10 años después. Sí. Y que bueno, cuando llega Fox y todos esos, pues ya es otro, es un boom, pero ahí también desaparecen estos, o sea, algo está pasando, que son líneas de influencia, porque estos son, digamos, que parte de los poderes fácticos, parece que por ahí podría ser. Porque ahí en la televisión también surgen hubo una evolución en en el libro del Jung, que viene bien especificado hacia dónde se van y para dónde todos se van al gobierno. Bueno, esa es la cuestión. Bueno, pero hay más todavía, porque miren, en los 70s eran las 60, 70, 50, 60, hasta los principios de los 70 eran las palomillas, ¿no? Pero ya después, en los 70s, 80s, ya son las pandillas. Se agarramos, a mí me tocó las campañas acá de colonia contra colonia, y los partidos de fútbol eran le agarraban, y si no había fracasos no era bueno, pero ellas eran tipo vandalismo, un poco como pandilla, no era la misma palomilla de los 50s, 60s, sino era un poco más violenta la pandilla, y todavía más violenta evoluciona con los chavos banda de los 80s, 90s, y esos se cambian. Ahora con el narcomenudeo, los chavos de 12, 13, 14 años
se juntan, pues ya traen pistolas, tienen poder económico y social, o sea, es una evolución por ahí, y yo creo que esa es una de las necesidades de educación que nosotros tenemos que abordar. ¿Cómo le hacemos? Porque esos grupos están organizados. Y curiosamente también es la evolución de la contraparte, ¿no? De las cuestiones de las iglesias, porque el catolicismo va a la baja y las iglesias evangélicas van hacia la alza. Ajá. Y el ateísmo, bueno, también así como que anda, bueno, habría que hacer un análisis, pero en las cuestiones religiosas así como hay una variación también. Bueno, surge la Santa Muerte en los 80s. Fíjense que vale la pena hacer un tipo de análisis ahí por ahí, porque surge la Santa Muerte y contra la Santa Muerte acá ponen a las sanjuanitas y en fin. Bueno, creo que así va la evolución cultural. Yo en lo cultural veo que, por ejemplo, Echeverría dio espacios, pero al mismo tiempo dejó que creciera más, por ejemplo, el cine comercial, con, no sé, Charles Bronson, Anthony Quinn. Bueno, ¿sí es las películas? Y en los medios, este cuate, ¿cómo se llama? El de los lentes de siempre el domingo. Pero estaba todo el domingo Baúl de Lasco, todo el domingo, yo me acuerdo cuando era niño, que todo el domingo Baúl de Lasco, y las novelas o comedias entre semana. Entonces, por un lado, metían una enajenación en la gente, en películas y en novelas y en programas, y por otro lado, un espacito ahí cultural, ¿no? Con un cine pues más o menos nuevo, nuevos valores ahí en el área literaria, y poco a poco esos medios enajenantes los fueron creciendo en los 80s y 90s, como para que la gente estuviera ahí sin criticar, ¿no? Sin reaccionar. A ver, nos podemos pasar toda la noche haciendo la remembranza, todos vamos a hablar. Lo vivimos esta parte. Claro, esto está padrísimo, ¿no? Y él vivió otra parte. Y él estaba viendo lo que dice Tocayo de cuando se cambia lo de la palomilla por las pandillas, fue en el 82 con la película de los guerreros de Warriors. y ahí fue cuando todos ahí andaban en bolita tratando. Eso pega mucho. El El Chavo del 8, el maldito Chavo del 8. Hay que escribir. Surge en los 70s, sí. Se dan cuenta la importancia de escribir la memoria histórica, de sistematizar la experiencia. Esa es una de las cosas que yo quiero resaltar. Entonces, si con el equipo anterior vimos que tenemos que pensar más maduramente, mayor los elementos de lo que es una coyuntura histórica, una coyuntura cíclica, para poder ver cuáles son, en el plano de la transformación político-pedagógica, qué es lo que podemos hacer en ese contexto, qué podemos hacer en la construcción de un modelo educativo en ese contexto que tenga ese vínculo con la educación y la cultura. El PANAE se llama Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, porque entendemos que la educación incide en la cultura y la cultura en la educación. Entonces aquí, con este ejercicio tan bucólico que acabamos de hacer, podemos plantearnos la complejidad, el reto y la riqueza, lo desafiante y interesante que implica la construcción de un modelo pedagógico. Un modelo pedagógico que responda al contexto del conflicto de la comunidad histórica, desde la que nos planteamos el plano de la transformación político-pedagógica. Y aquí nos estaríamos planteando varias cosas: el plano de la transformación económico, de escuela-trabajo, porque estuvieron diciendo cómo la escuela fue orientándose a formar la mano de obra, y además cómo orientándose también a formar la ideología de esa mano de obra, ¿no? Y todas las implicaciones que tiene. Entonces, este ejercicio de recuperación de esta línea del tiempo con todos estos elementos integrados, completos, son la base fundamental para la construcción de un modelo pedagógico, un modelo educativo que responda a los retos de
de este contexto político, social, y que además lo haga desde la posición que nosotros queremos, o la contracultura o la cultura conservadora, ¿no? Digamos, por decirlo, refiriéndonos a los 70. ¿Sí? El siguiente equipo tenía la tarea de analizar la política educativa, porque la verdad hasta ahí me encontré los documentos, de hasta 2012, ¿no? Antes de, o sea, todo lo que fue la ACE. Y su reto era poner las mismas referentes, pues cómo fue del 2012 a la fecha, o sea, todo el periodo de Cedillo, de este momento Calderón y Peña Nieto, bueno, plantearnos ahí qué rasgos se van repitiendo y qué papel juega el discurso, porque podrán ustedes, ya lo comentarán la próxima, que hay muchas cosas que viéndolo así no se les puede cuestionar, pero tendríamos que referirnos a estos elementos para ver qué papel oculto tiene ese discurso, ¿sí? Y el último equipo tenía la tarea de cuestionarse la relación educación y sociedad para cuestionarnos si somos maestros en sí, que nada más reproducimos lo que nos asignaron, o somos maestros para sí, con el potencial de convertirnos en esos educadores populares, en esos sujetos pedagógicos. Y entonces en esas dos estaríamos viendo cómo el análisis de la política educativa impacta en el plano de la transformación del papel de la escuela y la comunidad, y en la conceptualización que tenemos de nosotros y de nuestras necesidades en esta sociedad, que ya lo mencionaron varias veces, tendría que ver en nuestro concepto de relación en educación y sociedad. A partir de ahí estamos construyendo un posicionamiento que nos lleva entonces rápidamente a construir nuestro marco conceptual. El Panael se plantea como elementos fundamentales del marco conceptual la educación popular para el México contemporáneo. Está hablando de un modelo, ¿sí? De un modelo que va a tener unos rasgos fundamentales, el buen vivir. Esto lo subimos, bueno, se recuperó de las aportaciones de las filosofías de los movimientos indígenas de Sudamérica, pero también mucho en oposición a que en aquel entonces Calderón hablaba de vivir bien, si se acuerdan de su florecita de colores. Sí. Vivir bien, ¿sí? Pero no necesariamente eso es un buen vivir. Vivir bien en relación al consumismo, sino en relación a todos estos elementos. Otra de las cosas que nos plantea este marco conceptual es la necesidad de construir este panel precisamente como un proyecto político-cultural del pueblo con relación a estos análisis, de un proyecto de soberanía nacional con relación a la política educativa que se tiene que definir, a lo sindical, y bueno, el papel que el Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura va a tener para la construcción de ese modelo educativo que nos lleve a este otro mundo posible, desde la economía solidaria, desde la soberanía popular, de la democracia participativa. Entonces, con estos elementos que ustedes están viendo, estamos buscando los elementos conceptuales para el modelo desde un compromiso ético, desde una vez que definimos nuestra relación sociedad-educación, maestro-educación, entonces nos planteamos nuestros compromisos éticos de quienes estamos promoviendo el cambio como un movimiento pedagógico nacional para romper los controles, para ampliar la formulación científica, para ejercer nuestra función educativa, para construir nuestra identidad, para tener una actitud crítica, ¿no? Todo está en el documento. Y a partir de eso, entonces, que esa educación popular siente estar vinculada a los procesos de transformación. El modelo pedagógico que tenemos que tener claro, o los elementos con los cuales vamos a hacer
sea un eje de acción política, que el sujeto sea poseedor de un saber universal, que construya un desarrollo de poder popular, bla, 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 ¿sí? Entonces, ahí ya lo repito por el tiempo. Y finalmente, que nosotros le demos contenido a las categorías de análisis, como lo hicimos en el análisis de hace un rato, qué significa para nosotros realidad, trabajo, ser humano, conocimiento y todas las demás, porque si vamos a entrar en un diálogo pedagógico con un poder político, que bien pudo haber sido puesto por el pueblo, tiene intereses que todavía tenemos que ir descubriendo, tenemos que tener muy claro a qué nos referimos, con qué y desde dónde se sustentan todas esas conceptualizaciones, para que podamos explicar qué proceso de conocimiento vamos a estar promoviendo en la escuela, ¿sí? Desde el sentir, desde el razonar, el abstraer, el estructurar, es decir, de la construcción de vínculos entre el sujeto activo con un objeto activo, que es precisamente esa relación del sujeto o del social con la educación, que es un proceso dinámico que se refiere no al conservadurismo, no al pragmatismo, sino al cambio del plano de transformación teoría-práctica. Y bueno, nos sacamos de una serie de acciones específicas dentro de esa dimensión pedagógica que nos va a permitir esos diagnósticos comunitarios, comunidades, tanto en una comunidad indígena en la Sierra Norte de Oaxaca, como el entorno de la colonia que rodea esta escuela, aunque tenga una connotación sociológica diferente, finalmente es comunidad. Las redes de producción, como la filosofía, el dominio de la ciencia, etc. ¿Sí? Entonces, tenemos que darle contenido a nuestras conceptualizaciones a partir de estos ejercicios. La próxima escuchamos el análisis que hagan los equipos faltantes, para que podamos sustentar nuestro diálogo y el sentido de una progresión real y fundamentada de la propuesta pedagógica del PANAEC, para incluso perfeccionarla, reventarla en donde sea necesario. Y terminamos esto y entramos la próxima al plano de lo teórico, donde sería muy interesante que recuperáramos esto del método del análisis del histórico como un terminar, y si es necesario corregir y puntualizar, pues lo tengamos como la aportación de este grupo. Y eso sería el 19, el 26 no puedo venir, yo tengo un compromiso porque apenas me confirmaron mi boda, y entonces sería hasta el 2 de febrero, donde veríamos ya el último marco, que sería el metodológico didáctico, como una primera aproximación. A partir de ahí, si ustedes quieren seguir profundizando, particularizando, pues podemos seguir, no hay ningún problema por mí. Pero esa sería como la panorámica hasta aquí. Bueno, mira, te quiero comentar. Yo me gusta mucho el PANAEC, o sea, no es verdad que las críticas que hagas sobre el PANAEC ya lo quiero tirar a la basura. No, o sea, realmente sí me gusta, pero también, ¿cómo se llama? Lo haces con la intención de que esto se vaya construyendo mejor, ¿no? Claro. Y no sé si tú tengas enlace con quienes hicieron el PANAEC para que se le vaya dando un poquito de más estructura en algunos aspectos. Por ejemplo, en el Buen Vivir, y ahí mismo en el texto nos comenta que lo toma en cuenta de la tradición indígena. Pero hay un detalle muy importante como en varias partes del texto, porque da la impresión como que se está fundamentando en la tradición indígena. Entonces, ¿qué hará? ¿Te estás fundamentando en la tradición indígena o te estás fundamentando en la estructura que estás generando con todos estos marcos? ¿Sí me explico? Entonces ahí como que, ¿qué es lo que estamos agarrando? ¿Y por qué no mejor tener un fundamento y de repente generas otro libro donde comentas, bueno, pues cuando lo hicimos en realidad pues tomamos en cuenta la tradición indígena, ¿sí me explico? Ya lo puedes comentar aparte, como por ejemplo de repente le digan, no, pues yo hice esto, pero en mi reflexión, en mi memoria, yo digo, pues la verdad es que yo tomé en cuenta esto cuando generé esto, ¿sí me explico? Digo, esa es mi
punto de vista, no estoy diciendo que esté mal. Ahora, pero habría que darle yo, en mi opinión, pues, darle una checadita por ahí, ¿no? Hablas de un proceso del conocimiento, y por aquí nos habla del proceso del conocimiento. A mi parecer, podrían, no sé en qué autor se está basando en este proceso del conocimiento, que lo comentaran o que hicieran un material especial de una teoría del conocimiento del Panadex. A mí me parecería más ¿cómo se llama? Me parecería mejor. Entonces, por eso yo siento que muchas partes de esto pueden generar otros libros que lo harían, le harían, o podemos, vamos a incorporar, la verdad. A mí preferiría yo que estuviera estructurado en varios materiales, a que estuviera, me parece como que está muy compactado muchas cosas y como que aborda demasiado. A mí me parece eso. Y por ejemplo, en esta parte del conocimiento podrían hacer un material si quieren, nosotros, yo mismo podría participar en generar una teoría del conocimiento del Panadex, ¿sí lo explico? Y ya ya está bien estructurado, pero de repente lo toca, pero queda como escueto, ¿sí me explico? Y cambio, si generamos un material para teoría del conocimiento del Panadex, ya está bien estructuradito, este material es específico para teoría del conocimiento del Panadex, y así, ¿no? Cada uno de los aspectos que toca. A mí me parece demasiado condensado y de repente a veces como que da la impresión de que se trató de abordar todo y no se abordó bien. ¿Sí me explico? Ahora, me gusta porque es importante toda esta lucha, es importante todo esto, lo que se toca, la educación popular, todo esto es importante, ¿no? Y puede generar demasiado, creo que se puede ir formalizando. Creo que eso yo creo que sería bueno, no sé qué contacto tengas con la gente que hizo esto, pero sería bueno aportárselo y ver en qué podemos participar, ¿no? Porque no es nada más criticar, sino en qué podemos apoyarlos, ¿no? La próxima, si vamos a ver el marco teórico, les voy a mostrar las antologías que se han venido construyendo en el Taller Nacional de la Educación Popular y cómo se ha ido avanzando justamente en los elementos que el compañero menciona. Si pueden, pónganse de acuerdo con Tony, con Daniel, y dense una vuelta en la oficina, y ahí está el bandera número 2, 400. Y hay todavía algunas antologías que pueden comprarlas, porque ahí están, son una combinación de materiales teóricos que nos han servido justamente para fundamentar. El Taller Nacional es un ejercicio que se empezó en Michoacán, que se hizo nacional en el Platoniste y que se ha desarrollado paralelamente tanto en Michoacán, en el DF, o sea, a nivel nacional, y en algunas otras entidades se replica. Entonces, esta antología nos permite ir actualizando y ir socializando todo ese marco teórico y sirve que se va preparando las antologías del educador del 2019. Entonces, si pueden pasar por ahí, yo traigo mis ejemplares para que los vean y si pueden pasar a comprar antes o después, no sé, pero trae algo de material ahí que pueden tener. Y eso nos permitiría abordar el campo teórico y cómo podría. Claro. Muy bien. Alderas 12. Cerquita de la Alameda, ¿no?